Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por unirse a esta charla. Durante la siguiente hora vamos a estar platicando sobre nuestro proyecto, sobre Fest Friends, cómo hemos crecido una comunidad a lo largo de los últimos 4 años, a qué es lo que nos dedicamos principalmente y les vamos a también dar consejos prácticos para que ustedes también puedan crecer su comunidad digital en sea cual sea el proyecto que tengan. Hoy estoy acompañado de parte importante de mi equipo. Están conmigo virtualmente Cas Delfín y Jorge de la Torre, quienes son dos de mis mejores amigos y socios en este proyecto. ¿Cómo están, chavos? Hola, muy bien, listos para apoyar en lo que podamos. Y sobre todo, hoy estamos listos para compartir las mejores vibras y sobre todo los mejores tips para ustedes. Venga, buenísimo, perfecto. Pues, ¿qué les parece si vamos empezando? Para los que no nos conocen, ya se presentaron ellos. Nosotros somos parte de un proyecto que se llama Fest Friends. Eh, Fest Friends como tal, por si ustedes no lo saben o no nos siguen por ahí en redes sociales, somos un medio de comunicación digital. Estamos especializados 100% en música y en festivales. Al hablar de festivales nos referimos a festivales nacionales e internacionales, ya sea festivales que se lleven dentro de todo el territorio mexicano y también en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y en cualquier parte del mundo. Somos un proyecto que está en una búsqueda constante de entretener y informar a nuestra comunidad de manera fresca y original. Esto se nota muchísimo en el tipo de contenido que hacemos y en la frecuencia en la que lo hacemos y en el tipo de comunidad que tenemos, que para eso vamos a platicar un poquito más. Pero ¿por qué no les cuentas, Jorge, qué es lo que hacemos en Fest Friends? Bueno, en Fest En Friends Fest Friends tenemos tenemos una gran una gran cobertura en cobertura en festivales, festivales, damos damos noticias noticias acerca de acerca la de la música, música, del ambiente, de la música electrónica mayor parte, pero en realidad no nos cerramos a un solo género. Y también damos la cobertura, como les decía, en festivales, tanto nacionales como internacionales. Entonces, pues cuando ustedes no pueden ir a un festival, nos toca ir a nosotros y les contamos todo lo que está pasando ahí. Así es, además de eso que comenta Jorge, pues también nos dedicamos a hacer campañas para festivales. Tratamos de ser como el vínculo entre los promotores, organizadores de festivales y el público, que a final de cuentas es quien disfruta de estas experiencias. Nos encargamos también mucho de la creación de contenido referente a la música y alrededor de todos los festivales. Realizamos entrevistas, blogs. También hacemos por ahí mucho trabajo de fotografía y video profesional para artistas, DJs, festivales. Y en cierta parte también en ocasiones nos involucramos en venta de boletos y en creación de experiencias, lo que vendrían siendo pues fiestas, tours, after parties o cualquier cosa que vaya por ahí relacionado al festival como tal. ¿Tienes algo más que quieras agregar en esta parte de lo que hacemos? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que hacemos en Fest Friends? ¿Qué es lo que más me gusta a mí en particular? Bueno, yo principalmente soy la encargada de ir a entrevistar a todos los artistas en los festivales, así que es algo que me encanta hacer y creo que esto es posible gracias a todo el equipo de trabajo. Hay que resaltar que no solo somos nosotros tres, detrás de nosotros somos casi 100, todo el tiempo están sumando personas del equipo. Hay camarógrafos, hay fotógrafos, está nuestro community manager. Entonces somos un gran equipo que puede hacer esto posible. Sí, en efecto, definitivamente es importante recalcar que, como dice Cas, no nada más somos nosotros tres, hay todo un equipo que siempre nos acompaña y que está pues, detrás de cámaras, por así decirlo, y detrás de las computadoras, creando contenido, diseñando, aplicando estrategias y calendarizando todo lo que ustedes ven por ahí en las diferentes plataformas. Quiero mencionar también que a la fecha ya somos más de 800,000 seguidores sumados en todas nuestras redes sociales. Esto definitivamente es gracias al apoyo de todos ustedes y al apoyo del equipo también que forma parte de este proyecto. A lo largo de estos 4 años que ya llevamos, hemos tenido participaciones importantes en festivales a lo largo de todo México y también
festivales internacionales. ¿Les podrías platicar, Jorge, un poquito más sobre lo que hemos hecho en los últimos años? Sí, claro, pues mira, aquí ustedes pueden ver los festivales nacionales que hemos asistido y los internacionales, eh, desde festivales, como les decía, del ámbito electrónico, regional incluso, y también multigénero, y también los más importantes a nivel internacional como Tomorrowland, Ultra, Coachella, Lollapalooza, todos estos festivales que son de gran importancia internacionalmente, pues tenemos en los últimos años ahí dando cobertura, y pues desde la reseña del festival como tal hasta a lo mejor una entrevista con algún DJ, fotos o videos exclusivos de nuestro proyecto, que al final de cuentas suman todo y nos apoyan para tener una mejor cobertura dentro del festival. Claro, y que también el lograr hacer toda esta cobertura en festivales tanto nacionales como internacionales nos ha abierto la puerta para llegar a nuevos territorios. Es como el caso del Airbeat One, que es un festival que se hace en una pequeña comunidad de Alemania, pero es un festival que se caracteriza por tener escenarios increíbles. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de ser el único medio mexicano y el primer medio mexicano en llegar a cubrir ese festival. Entonces, gracias a todo este trabajo vamos abriendo cada vez más puertas y conociendo nuevas personas para llegar a nuevos festivales y poder llevar tanto nuestra información, nuevos festivales a otros lados y así como traer información de otros lados. Entonces, es muy importante que cuando hacemos este trabajo lo hagamos para abrir nuevas oportunidades. Sí, exactamente. Y justo el punto de esta charla en esta ocasión es que, bueno, tratar de explicar cómo el proyecto en el que nosotros hemos trabajado a lo largo de los últimos 4 años y la forma en que hemos logrado crecer esta comunidad. Tal vez ustedes que nos están viendo por allá en sus casas tengan un proyecto similar o tal vez tengan un proyecto que no tiene nada que ver con festivales o con música o con viajes, pero lo que nosotros queremos tratar de aportar en esta ocasión es este expertise que tenemos en cuanto a creación de contenido, en cuanto a emprenduismo, en cuanto a creer en tu proyecto y llevarlo más allá. Muchas veces tenemos estas ideas de querer hacer algo grande, pero no tenemos a lo mejor el conocimiento, los medios o las relaciones o, o el tiempo a lo mejor de dedicarnos a desarrollar estos proyectos y sin duda lo que nosotros principalmente buscamos en esta charla transmitir a ustedes es eso, independientemente de festivales o de la música, que se identifique con el proyecto y que les sirva de algo también como toda la experiencia que hemos tenido y todo el camino que hemos recorrido con este proyecto de Fest Friends. Como les menciono, también una parte importantísima de Fest Friends ha sido el contenido y creo que podríamos decir que no nada más para Fest Friends, sino como para cualquier medio digital o cualquier artista o cualquier creador o cualquier persona que hoy busque llamar la atención, tener éxito y crecer una comunidad, es importantísimo generar contenido. En nuestro caso, nuestro contenido se divide como en distintas ramas, en distintas estilos de contenido dependiendo de la plataforma a la que va dirigida y dependiendo también al público. Podemos decir orgullosamente que nuestro público es bastante amplio, es un público que está muy bien definido, que sabíamos qué tipo de comunidad queríamos crear y que lo hemos logrado poco a poco. Tenemos un público muy amplio, pero que comparte ciertos intereses y eh, sí, cierto gusto por la música en general y por los festivales y por este tipo de experiencias. Entonces, es en eso principalmente en lo que basamos nuestro contenido. Como dice Jorge, nuestro contenido y nuestro proyecto está basado en la música. En su mayoría o en gran parte está basado también en la música electrónica, ya que la mayoría de los festivales que se llevan a cabo alrededor del mundo son de música electrónica, pero también festivales multigénero y muchos festivales dedicados a otros que bien disfrutamos. ¿Por qué no les cuentas un poco más acerca del contenido que hacemos, Jorge? El contenido, la verdad es como lo decía Moy,
es muy variado porque al final de cuentas hay que tener a la gente siempre conectada en tu proyecto, siempre atenta a lo que haces. Entonces, pues, imagínense Fíjense, si si solo... solamente habláramos solamente de festivales, pues llega el momento que te aburres. Entonces, tiene que haber una diferente opción de entretenimiento dentro de tus redes sociales, por ejemplo. Y es lo que les comentábamos hace un momento. Tenemos en nuestras redes sociales, en nuestro contenido, manejamos desde noticias, desde cobertura a los festivales, a lo mejor también videos de canciones, recopilaciones de épocas también que nos ha ido muy bien ahí en los videos recomendación, de recopilaciones, perdón, de épocas. También tenemos lo de festivales, perdón, las coberturas, como les decía, los memes también es parte importantísima y para hacernos reír todo el año. Y otro tipo de contenido que ya no está exclusivamente en nuestras redes sociales como en Facebook o Instagram, sino que, por ejemplo, a nuevas plataformas como Spotify, donde tenemos nuestras propias playlists y un podcast que este año lo estamos estrenando y que nos ha ido muy bien y que tuvimos, perdón, invitados de alto calibre que nos ayudaron a estar en esta apertura en este año. Y se estarán preguntando seguramente desde sus casas, bueno, y ellos antes se dedicaban a viajar todo el tiempo y hay festivales, pero ahorita la pandemia nos ha cortado toda esta parte, no hay festivales, pero para nosotros, sin embargo, ha sido una excelente oportunidad porque nos ha dado mayor contenido, como lo decía ya Jorge hace un momento, hemos aprovechado un poco la parte de la nostalgia para crear los playlists, los memes y sobre todo darnos la oportunidad de crear este gran podcast, ¿no? Porque por ahí seguido muy, y seguramente lo dirá más adelante, hay un consejo muy importante. Nosotros debemos de estar muy cerca de los que son nuestros usuarios o nuestros clientes potenciales, porque en los momentos en los que estamos como más abandonados, siempre vamos a estar ahí. Entonces hay que estar creando contenido en todas las redes sociales, en diferentes plataformas, porque hay que identificar que no solo tenemos un tipo de cliente o un solo tipo de usuario, porque vemos personas que tenemos más tendencia a utilizar diferentes redes sociales. Con esta pandemia han crecido más el uso de podcast, entonces incluso hay personas que estamos pasando más tiempo escuchando podcast que escuchando música, entonces tenemos que identificar como cada tipo de usuario y darle el contenido específico a cada tipo de usuario. Sí, aprender de dónde nos escuchan, de dónde nos ven. Y justo lo que decía Cas, que en esta pandemia pues hemos consumido más contenido digital. Entonces, no nada más, antes probablemente revisábamos Facebook, pero ahora pues encerrados en la casa, pues ahora escuchamos, como decía Cas, podcast, vemos videos, estamos más tiempo pegados a redes sociales y a otro tipo de contenidos que necesitamos estar ahí. Y justo también comentaba que hay que entender al público al que vamos. Y yo creo que algo importante es ponernos en el lugar de ese público. ¿Qué nos gustaría si fuéramos ellos? ¿Qué nos gustaría ver? ¿Qué nos gustaría escuchar? Y sobre eso, trabajar toda tu estrategia digital, tanto el mensaje que quieres llegar, como toda la publicación que estás diseñando, toda la imagen, todo, cómo te gustaría verlo, cómo te gustaría que te hablen. Y creo que eso es algo vital que tienes que tomar en cuenta. Sí, justo para complementar esta parte que dice casi Jorge, es precisamente esto, es saber leer a tu audiencia, estar muy al pendiente de las estadísticas de todas las redes sociales, no nada más de una, porque cada red social capta a distintos tipos de público y la gente que tienes tal vez en una red social como Facebook es muy diferente a la que puedes tener en YouTube o la que puedes tener en Spotify a lo mejor, o la que va a estar escuchando tu podcast o la que va a estar compartiendo tus memes. Entonces debes estar muy al pendiente y estar estudiando muchísimo las estadísticas y las tendencias que corren alrededor de tu contenido para así poder ajustar las estrategias que tienes. Justo lo platicábamos la semana pasada en una charla que tuvimos para una escuela, es que
todo este tema es de prueba y error, debes estar muy al pendiente de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, si funciona, si no funciona, modificarlo, para así encontrar el punto exacto del tipo de contenido que quieres desarrollar para tu público, y una vez que lo encuentras, pues adelante, ya sigues por ese camino y eso te va a ayudar a empezar a conectar poco a poco con la gente. Complementando también la parte que decía Cas, lo digo mucho, lo he venido diciendo mucho desde que empezó todo este tema de la pandemia, es que debes de concentrarte tú como creador o tú como medio o tú como artista o sea lo que estés haciendo en estos momentos en conectar con tu público ahora más que nunca, porque cuando todo esto pase se van a acordar de cómo los hiciste sentir, del meme que les hizo reír, del video que les causó nostalgia, de la lista de reproducción que no podían dejar de escuchar durante todo este tiempo. Entonces debes enfocarte en hacer ese contenido de valor que la gente aprecie y que la gente logre conectar con él para cuando toda esta situación termine, vas a permanecer en la mente de esas personas y todos ellos se van a convertir en clientes o en seguidores fieles o en cualquier cosa que hagas te van a seguir. Entonces es muy importante esta parte de crear contenido a conciencia, de calendarizarlo, de hacer estrategias, de medir esas estrategias y de ver qué resultados te está dando, pero sobre todo el conocer muy bien a tu comunidad, que es algo que hemos aprendido durante todo este tiempo, ¿no, Jorge? Sí, precisamente, y lo que comentabas, justo hablando del tema específico de redes sociales, todas las redes sociales tienen estas mediciones, estas tablas donde tú puedes observar cómo le está yendo a tus publicaciones. Entonces es bien importante que le pongas atención en eso porque te das cuenta qué sirve y qué no te sirve, qué a la gente sí le gusta y qué no, porque aunque a lo mejor a ti te parezca bien chido un meme y digas qué chido está y todo, o cualquier otra publicación, pero a la gente no le llama la atención, no le funciona, entonces tienes que aprender por qué no le está sirviendo, por qué a la gente no le está llamando la atención. Entonces, siempre estar cuidando esas estadísticas de las páginas para estar actualizado y estar siempre pues con la preferencia de tus seguidores o de tu público. Que tiene mucho que ver con el trabajo en equipo y la innovación, ¿no? Que hemos implementado nuestra forma de trabajo muy apegada a estilos y metodologías de innovación. Cuéntanos también un poco más sobre cómo llevamos toda esta parte. En cuestión a las publicaciones, Parte de la ideación de las estrategias, de los proyectos. Como bien lo dijimos desde un principio, no somos solamente tres personas, somos todo un equipo y hemos tratado de adecuar estrategias y metodologías a la estructura del proyecto que nos han servido bastante para darnos cuenta de qué tipo de contenido le gusta a la gente y qué tipo de contenido podemos desarrollar para innovar. Y parte importante de todo esto lo conoce Cas, que es quien lleva la parte de ideación en el proyecto, ¿cierto, Cas? Claro, simplemente si retomamos la parte de fallar y si fallamos rápido, ¿cuántas veces no se han pensado, poniendo un ejemplo burdo, que pasan por una esquina y dijeran, ay, mira, a mí me gustaría poner en esa esquina un café? Y pasan la siguiente semana y esa idea ya se le ocurrió a alguien más. O que piensan y no manches, yo tengo esa misma idea de innovación o emprendimiento, yo la tenía, pero ¿por qué no lo llevamos a cabo? Hay que entender, y es un proceso muy fundamental, que la innovación no es posible si se hace a través de una sola persona. La innovación proviene a través de un grupo de personas que externan sus ideas en un ambiente que debe de ser muy cómodo. ¿Por qué? Porque no hay idea mala, no hay idea tonta, o por más loca que parezca esa idea, a lo mejor esa es la idea que nos va a llevar a ese nosotros lo vamos a convertir en una experiencia que sea de éxito. Entonces, a nosotros personalmente nos ha funcionado que compartimos todas nuestras ideas de nuestro grupo de trabajo y las llevamos a cabo. Estamos abiertos a escuchar siempre nuevas ideas, siempre nuevos cambios,
porque así es como nosotros adecuamos y nos permeamos en un ambiente de innovación. Así que no hay ideas malas y estamos muy abiertos a cualquier sugerencia de cualquier persona, incluso sumar y estar todo el tiempo escuchando, como lo decían nuestros clientes o nuestros usuarios, nos va a permitir adecuarnos a sus necesidades y eso nos va a dar, nos va a rendir un mejor éxito en nuestros procesos. Sí, justamente lo que platicas, Cas, creo que algo importante del proyecto de nosotros como tal es que somos 7, 8 personas en el proyecto y cada quien tiene edades diferentes, tiene gustos diferentes, tiene puntos de vista muy diferentes. Entonces, creo que nuestro proyecto, nuestro contenido se ve reflejado en eso. Hay contenido para todo tipo de audiencia, hay contenido muy divertido, hay contenido serio también, hay contenido que va como dependiendo del mood o del gusto de las personas. Entonces eso también nos ha ayudado como a abrirnos un panorama muchísimo más amplio. Creo que si fuéramos tal vez una persona detrás del proyecto o 2 personas, no lograríamos captar como tanta atención y lograríamos crecer la comunidad tan rápidamente porque nos cerraríamos como a ciertas ideas, a ciertos planes, a ciertas formas de trabajo. Entonces, tener un equipo más amplio nos ha dado la oportunidad en este caso, ampliar nuestro repertorio de contenido, ampliar por así decirlo, nuestro mundo de contenido, y eso definitivamente es algo que la comunidad aprecia y que la comunidad se ve identificado, porque saben que como el mismo nombre del proyecto lo dice, somos un grupo de amigos que le gusta la música y los festivales y hacemos contenido en base a eso. Entonces, es una estrategia que nos ha servido bastante. Como ya lo mencionaba, pues la comunidad siempre se ha sentido identificada con el proyecto, y aunque no conozca realmente quién está detrás o que no tenga como una cara muy presencial de quienes están atrás del proyecto, tratamos de muy seguido hacer proyectos o hacer contenido que también nos muestra a nosotros para que la gente se sienta todavía más identificada. Y uno de estos proyectos es precisamente el podcast, ¿no, Jorge? Sí, y antes de pasar al podcast, te voy a decir algo que creo que es importante mencionar, que aunque bien comentabas que somos un grupo de amigos y que sí nos guiamos, que sí nos gustaba la música electrónica y ahí nos conocimos y demás, pero al final de cuentas sí somos muy diferentes en todo el equipo y eso nos ha permitido tener nuestro mini focus group, y cuando hay una idea que a alguien se le ocurre y que no está tan chido, no está tan convencido de llevarla a cabo, alguna publicación o algo, primero la pone en el grupo y la sometemos a votación y cada quien da su punto de vista. Y eso está chido porque es como, al final de cuentas, se va a comportar toda nuestra audiencia. Va a haber gente que le gusta, va a haber gente que no, pero bueno, al final de cuentas vemos ahí cómo es qué opina la mayoría, y sobre eso es como lanzamos o lo subimos pues algún contenido. También comentabas hace rato, hacer el calendario de publicaciones es bien importante, pero el calendario no siempre funciona porque pues tenemos que estar atentos a lo que pasa día a día, y probablemente hoy salga una noticia que mañana ya no va a servir, ya no va a funcionar. Entonces esas noticias no sirve nada ponerlas en el escenario, no podemos. Entonces es importante tener un calendario de respaldo, pero siempre estar atento a ver qué puede funcionar, sobre todo con los memes que subimos o las noticias que se tienen que aprovechar en el momento. Entonces es importante llevarlo a cabo. Y regresando al tema del podcast, perdón, justo nuestro podcast es un proyecto que decidimos hacer eh, de la industria para la industria de la música, pero obviamente toda la gente que no está dentro de esta industria, eh, se le hace muy interesante conocer poco a poco cómo es que se lleva a cabo un festival, qué pasa detrás de un festival, qué tiene que contar o qué tiene que hacer un DJ para ser un DJ, algún conductor de televisión o de radio, por qué pasó, qué le ha pasado en su vida, o incluso nuestras propias experiencias en festivales nacionales como internacionales. Entonces creo que nuestro podcast está muy nutrido de diferentes
ambientes que al final de cuentas hacen interesante todo el contenido que damos en este podcast, en esta temporada número 1. Sí, justamente, qué bueno que lo mencionas, Jorge. Creo que es importante mencionar que, digo, siempre tratamos de estar, como tú dices, muy en tendencia, muy al pendiente de lo que está sucediendo alrededor y crear contenido en base a eso. Creo que nos identificamos porque tenemos contenido 100% original que no vas a encontrar a lo mejor en otro lugar. Nos dedicamos a crear ese contenido que muchas veces es replicado por otros medios, por otros proyectos, pero tratamos de mantenernos siempre en la línea de ser auténticos y ser originales. Y teníamos ya mucho tiempo planeando algo nuevo, no queríamos como quedarnos nada más en las redes sociales tradicionales, o sea, veíamos que la tendencia del podcast venía fuertísima para el 2020 y desde hace casi un año teníamos ya planeando este proyecto y viene, claro, la tendencia del podcast va a seguir muchísimo más grande. Nosotros ya teníamos este proyecto cocinándose desde hace más de un año, pero precisamente por toda esta agenda que tuvimos de festivales, por tanta saturación que había de festivales en México, no podíamos asentarlo, no podíamos realmente darnos el tiempo de sentarnos y de platicarlo y de organizarlo y de echarlo a andar. Y pues digo, una de las cosas buenas que tuvo la pandemia, si podemos decirlo de esta manera, es como el descanso que nos dio también. Nos dio como esta oportunidad de sentarnos, tomar aire fresco y empezar a pensar y empezar a crear qué es lo que queríamos hacer después y que de retomar todos estos proyectos que queríamos hacer, pero que no teníamos realmente el tiempo. Entonces, el podcast es una de las cosas que surgieron a raíz de esta pandemia y justo a raíz de este podcast nos estuvimos enterando de viva voz de muchas personas de la industria, de todos estos proyectos que nacieron al igual que el podcast en la pandemia y proyectos súper importantes alternos a lo mejor a cosas que ya hacían los DJs, los músicos, los productores, los bookers, que nos ayudó también mucho para hacer networking, para hacer comunidad, para llegar a nuevos oídos, llegar a nuevas plataformas y justo nos gustaría que Cas platicara un poquito más sobre todo este proceso creativo que llevamos. Claro, incluso nosotros es súper importante aprender como todos los componentes o todas las personas que están ligadas hacia un festival, porque a nosotros nos ha tocado que cuando somos asistentes, pues simplemente a vivir esa experiencia, pero no sabemos que hay un mundo de personas trabajando alrededor de un festival, desde la seguridad, desde los que están controlando el sonido, el audio, desde los que montan el festival, desde que está el patrocinador que nos hace tener una muy buena experiencia en el festival. Entonces, nosotros a raíz de que queríamos aprender cada una de estas etapas, porque quisiéramos ser todólogos, pero para nosotros es imposible. Pero para entender mejor la industria y cómo funciona, necesitamos atender como, o aprender de las bases. Entonces, para nosotros fue como empezamos a armar esta primera temporada que acabamos de consolidar para el podcast de Feds, Friends and Friends. Entonces, si Sí, pudiéramos ver en la pantalla, uh-huh. justo Cas, lo que comentábamos de que lo que nos gustaría ver, lo que nos gustaría aprender, nos ponemos en el lugar de nuestra audiencia y sobre eso armamos nuestro plan para la primera temporada del podcast y por eso elegimos a estas personas que, como les decía, están en todos los ámbitos de la industria musical, desde festivales, DJs, promotores, y que tienen su parte que ver en en toda esta eh, industria, valga la redundancia, pero, y al final de cuentas, como bien lo dices, Cas, algo que nos apasiona es los festivales, la música, y sobre eso trabajamos todo el proyecto. Entonces es súper importante que algo, claro, que de lo que vayas a hablar, pues sea algo que te gusta y sea algo de lo que te apasiona, para que no se te vaya a hacer difícil y a lo mejor a mitad del camino lo vas a dejar tirado. Entonces, ¿qué caso tiene, no? Sí, realmente este podcast nos dio como ese respiro
de hacer algo nuevo. Tal vez estábamos ya un poco ciclados, tal vez nos sentíamos un poco abrumados por el ritmo de trabajo que teníamos o por hacer siempre lo mismo. Y definitivamente esto nos dio un respiro, eh, nos despertó esa parte creativa una vez más de hacer algo completamente nuevo, nos dio muchísimo exposición en otras áreas, en otras partes donde tal vez no llegábamos tan fácilmente con redes sociales, nos ayudó a estrechar amistades, a hacer nuevos amigos, nuevos contactos, tal vez a platicar con personas que hace mucho tiempo no platicábamos, o como también lo mencionamos dentro del podcast, hay veces que el ambiente de festival es tan agitado, tan acelerado, que no tienes el tiempo tal vez como para pararte y tener una buena charla con uno de los productores, con uno de los artistas. Entonces, el podcast nos sirvió mucho para eso, para sentarnos, platicar, tener una charla muy amena con ellos, platicar sobre sus experiencias, sobre sus planes, sobre sus carreras, sobre pues cómo están viviendo toda esta etapa muy dura de la industria, y definitivamente nos llevamos un aprendizaje muy bueno. El podcast ya está disponible en todas las plataformas de streaming y en YouTube, y estamos ya cocinando justo la segunda temporada que va a salir antes de finales de año para que pues podamos seguir platicando con muchas personalidades de la industria. Y justo con esto del podcast, antes de poder iniciar con este proyecto, teníamos demasiados compromisos, demasiados festivales que atender. No me dejarán mentir ellos que teníamos, no sé, 50 tal vez festivales alrededor del año que iban a ser repartidos entre todo el equipo. Imagínense cubrir 50 festivales, lo que implica avión, traslados, un montón de cosas que al final de cuentas no nos daban el tiempo para poder pensar en nuevos proyectos. Y este espacio, esta cuarentena, pues al final de cuentas, como decía Moy, algo bueno que tuvo fue darnos ese break y dejarnos analizar qué es lo que seguía. Y con ese resultado fue como inició el podcast. Justo dentro de nuestros invitados del podcast, pues también ellos, dentro de la industria de la música, ellos pues también tenían su agenda completamente llena el resto del año, y nos platican un poco qué dejaron de hacer, pero qué cosas buenas vinieron alrededor de esta pandemia que al final de cuentas fue un momento para analizar nuevos proyectos y cosas que venían muy interesantes. Kat, ¿me escuchas? Igual tú nos puedes comentar un poquito más de lo que nos comentaron nuestros invitados de podcast, qué hicieron, qué dejaron de hacer y qué hicieron nuevo. Por ejemplo, en el caso de Daniel, en el caso de otros artistas o promotores que ahora tienen sus cursos en línea o tienen nuevos proyectos digitales, y que al final de cuentas no han dejado de crear contenido. Sí, claro, creo que incluso, bueno, ya sabemos todas las cosas negativas y positivas que trae esta pandemia, pero tengo muy presente lo que, bueno, uno de nuestros invitados ahora tiene un nuevo miembro en su familia, ya es papá, le ha dado esa como oportunidad, porque incluso, imagínense, no solo nosotros, sino todos los artistas que se la pasan a veces viajando de una ciudad a otro y sin dormir. Y cosa que a nosotros nos ha servido mucho, a lo mejor en un inicio, y ustedes se sentirán identificados, que cuando ven a su artista quieren tomarse de volada una foto, subirla a sus redes sociales. Imagínate cuántas personas todos los días no llegan a pedirle a un artista una simple foto, o que está en un restaurante, o que te lo encuentras en un aeropuerto o en un festival. Entonces, una clave o muy importante que yo a mí me encanta siempre decirlo en cada espacio que tengo es que veamos a esos artistas talento que reconocemos como personas, porque también son personas y es muy importante que los hagamos sentir diferentes, porque imagínense, las miles de fotos no te van a recordar si quieres recordar o que te recuerde a esa persona. Entonces, una persona siempre te va a recordar por la forma en cómo le hiciste sentir en ese momento, no por una simple foto. Entonces, es súper importante que hagamos sentir a esos artistas, ese talento, un momento especial y no aprovechar simplemente una foto. Imagínense a nosotros que
nos topamos con muchos artistas, entonces tratamos como de evitar eso. Entonces, esto nos ha traído un suspiro como a todos, replantear nuestros proyectos, replantear las formas de creatividad, de crear nuevo contenido. Entonces, esto nos ha ayudado, creo que de forma bastante positiva para llevarlo a cabo. Sí, justo eso que comentas, Cas, es precisamente algo de lo que tenemos muy en cuenta y algo de lo que también nos estuvieron platicando todos ellos. Creo que logramos también con la mayoría de ellos conectar como en esa parte más humana, como más íntima, tal vez por así decirlo, como más personal de sus carreras, de sus proyectos, de sus planes que tenían, de cómo son personas normales que también están sufriendo todos estos estragos de la pandemia y fue todo un gusto, la neta, haber logrado esta primera temporada. Como les digo, ya vendrá pronto la siguiente temporada y vamos a tener otro nivel de invitados todavía muchísimo mejor. Y también quiero aprovechar el espacio para agradecer al equipo de Sounds Good que nos ayudó a producir el podcast semana con semana y también aprovechar para lanzar un comercial de que van a tener un workshop dentro del marco de la agenda de Talentland Latinoamérica. Entonces, creo que, bueno, por ahí vayan a checar qué día va a estar. Creo que es el día de mañana, cuando uno de los miembros del equipo va a estar dando un workshop. Digo, por si están interesados en iniciar un podcast también como lo hicimos nosotros. Y justo la parte que platicabas, Jorge, sobre todos los planes, sobre todas las cosas que queríamos hacer este año, todos los viajes, los festivales, los convenios, los tratos, que los tours incluso que estábamos planeando hacer para este año, pues se vinieron para abajo y creo que pues digo, es algo que afectó como tal a toda la industria en general, nadie estuvo exento. No me dejarán mentir que la industria del entretenimiento fue la primera en ser afectada y la última que va a resurgir después de todo esto. No nos dejaban de llegar correos y anuncios sobre cancelación tras cancelación tras cancelación y festivales pospuestos que también al tiempo debieron ser cancelados. Entonces toda esta situación pues tiene muy desconcertada la escena y también queremos aprovechar este espacio para dar no sé si un mensaje de aliento o un mensaje de esperanza a todos ellos que son parte de y que nos están escuchando y que tal vez están sufriendo de las consecuencias de esta situación. Esperemos que todo esto se reactive lo más pronto posible, que poco a poco empiece a ver formas de entretenimiento y sobre todo también alentar a ustedes, al público que nos está viendo, que disfruta de la música, que disfruta de los festivales, que consuman todo este contenido, todas estas nuevas formas de entretenimiento que se están dando en los últimos meses, hablando de conciertos digitales, de festivales virtuales, de conciertos en sana distancia, de todo lo que la industria esté haciendo en pequeña medida o en gran medida para tratar de rescatar esta industria es muy bien recibido por todos y esperamos que ustedes también hagan sentir ese apoyo, ¿no? Sí, creo que dijiste algo súper fundamental. Hay nuevas formas, la industria está echándole todas las ganas, este contenido que ahora en línea o en su distancia, y nosotros como audiencia es nuestro deber apoyarlos. Es un proceso de adaptación en el cual nosotros tenemos que aceptar el cambio, simplemente como lo veníamos mencionando, es nuestra nueva realidad. Y hay un punto muy importante que hay que tocar y es apoyar el talento que tenemos en casa, es decir, el talento mexicano para hacerlos crecer. Justo este es el momento donde a lo mejor en general toda el área del entretenimiento está siendo un poco golpeada por la economía, porque es una de las áreas que está totalmente parada. Entonces nuestro deber es apoyar ese talento que tenemos en casa, que es mexicano, seguirlos y apoyarlos para que cuando todo esto se reactive lleguen con un mayor impulso y los podamos ver cada día más en festivales que sean internacionales. Entonces tomen mucho eso en cuenta. Sí, afortunadamente nosotros en Face Friends
aunque nos dedicamos a los festivales y a todo el ámbito musical, eh, sí nos afectó obviamente la pandemia, obviamente las cancelaciones de festivales y demás, pero a final de cuentas, como lo hemos dicho, supimos movernos a otros formatos y estar adecuando las publicaciones o contenido para estar ahí. Ahora pónganse en el lugar a lo mejor de un DJ, de un artista que su único ingreso era el ir a festivales o ir a tocar un concierto. Entonces, pues está difícil, mínimo una presentación, mínimo consumir ese contenido que ellos están haciendo es sumamente importante pues para mantenerlos ahí, aunque a lo mejor no están generando ahorita, pero pues simplemente cuando todo esto regrese, bien lo decía muy el ejemplo de que cuando tienes ese contenido en los peores momentos, cuando todo esto acabe, va a ser el primero que te vas a estar acordando. Entonces siempre hay que estar como apoyando los festivales o todo el contenido que ahora se está haciendo de esta pandemia. Y bueno, también algo importante que mencionar es pues toda esta canceladera de festivales y shows y demás y toda la industria que al principio veíamos como, se va a posponer y se iba posponiendo, que incluso todavía no sabemos si se va a llevar a cabo algún festival para el próximo año. Entonces está complicado, pero ya hay algo que se está moviendo en otros países como Ámsterdam, como bueno, Holanda, pues, y en su caso Ámsterdam, que la capital ahí del entretenimiento. Y nos puedes platicar un poquito más, Moisés, qué es esto que se está llevando a cabo de aquel lado que están ejerciendo presión para que esto regrese. Sí, sí, precisamente, digo, se ha estado creando todo este movimiento de Red Alert, de We Make Events, que inició originalmente en Ámsterdam, en Europa, pero se ha estado replicando en muchos países del mundo, que es como este movimiento para que la gente entienda realmente la importancia del sector de entretenimiento, de la industria y cómo está siendo afectada y cómo debemos de dar todo de hacer todo lo que podamos para mantenerla, para que no se vea tan afectada. Digo, porque evidentemente toda la industria va a cambiar y va a ser muy diferente cuando todo esto termine, pero debemos de tomar esas pequeñas acciones para apoyarnos, para estar al pendiente de lo que podamos hacer juntos, de rescatar esta industria. Y como lo decía acá, es el momento justo para apoyar el talento local, es el momento para apoyar lo que estén haciendo las promotoras pequeñas, medianas, grandes, es el momento para consumir el contenido que estén haciendo los artistas, escuchar su música en streamings, comprar boletos para sus conciertos digitales, toda pequeña acción que ayude a la industria en estos momentos, créanme que es de suma importancia y esperemos que todo esto se logre reactivar pronto. Digo, a final de cuentas es algo que nadie está exento y que es también algo que todos disfrutan. A final de cuentas, los festivales y la música y los conciertos siempre han sido un lugar de buena vibra, de felicidad, de buenas experiencias y lugares como muy sociales para conectar y para comunicar y para transmitir mensajes. Entonces, estamos conscientes de la situación, pero también estamos esperanzados en que esto va a acabar pronto y que van a regresar los conciertos y los festivales. Todo esto eventualmente algún día va a regresar a la normalidad. Este espacio pues, es un poquito y hacer que se sumen a estas causas también, ¿no? Sí, pues Sí, pues esperemos esperemos que que esto todo esto, acabe y que regresemos a la normalidad, aunque te aunque digo, te está digo, está difícil. difícil y bien lo decías que la industria de la música va a ser la industria del entretenimiento, perdón, va a ser la última en poder regresar a la normalidad. Pero bueno, tengamos las mejores esperanzas para que esto pronto pase y se mejore. Rápido la charla.
el día de hoy, que quisiéramos profundizar un poquito más en cada uno de los temas, pero realmente en esta ocasión nos queremos enfocar mucho a brindarles más consejos prácticos de lo que a nosotros nos sirve como Fest Friends para crecer en comunidad, para posicionar el proyecto y para lograr nuestros objetivos. Queremos también que ustedes se lleven como una pequeña parte de esto y lo puedan asociar y lo puedan implementar a sus proyectos. Como decíamos, seas creador, seas artista, seas productor, seas emprendedor, sea lo que sea que estés haciendo, que estés creando en estos momentos. Ojalá y te puedan servir algunos de estos consejos. Si me ayudan por ahí para poner la presentación en pantalla, por favor. Vamos a ir explicando como uno a uno y dando nuestros puntos de vista y experiencia. Creo que el primero de ellos es bastante importante y es como uno de las piedras angulares de cualquier proyecto, el crear una identidad y definir el concepto. Para nosotros, en Fest Friends fue bastante simple el definir el concepto. Sabíamos que queríamos un proyecto que se basara en buena vibra, en contenido de valor, en contenido divertido, fresco, transmitir todo eso a nuestra comunidad. Sabíamos que queríamos un público de bastante rango en cuanto a edades, en cuanto a gustos, en cuanto a tipos de experiencias que les gustaban. Y eso nos ayudó a crearnos una identidad, saber qué colores usar, qué formas de contenido crear, qué copies también utilizar para las publicaciones, cómo comunicar todo esto. La verdad es que nosotros lo sabíamos, pero fue el mismo crecimiento y la misma comunidad lo que nos dio como ese feedback de si lo estábamos haciendo bien o si necesitábamos ajustar algunas cosas. Entonces, a lo que voy es, sea cual sea tu proyecto, sea cual sea lo que estés haciendo, tienes que crearte una identidad y definir bien ese concepto, hacia dónde lo quieres llevar, de qué es lo que va a tratar y mantenerte muy, muy, muy fiel a eso. Hay muchos proyectos que inician siendo algo, inician con un concepto y a lo largo del tiempo van cambiando y se vuelven a lo mejor algo que no va con su identidad. Entonces, creo que es Muy, importante. Y y si si me me permites permites interrumpirte, interrumpirte, justo justo con con eso eso viene viene la la recomendación. recomendación número 2, el consejo número 2, que es crece tu comunidad en base de objetivos. Creo que es de las cosas también importantes porque tienes que ponerte ese objetivo. Si vas a ir a una comunidad en específico, si vas a ir a una red social en específico, y si no pasa eso que estás comentando, que te va, o sea, le calas a todos lados y a nada le tiras, ¿no? Entonces, es bien importante como ponerte una meta, ok, en Facebook quiero llegar a esto, a este resultado, y le das en Facebook. Y después, ya que cumplido, ahora sí te pasas a otro objetivo, Instagram o cualquier otra red social, si es así tú lo que estás buscando, para poder crecer esa comunidad que estás buscando, ¿no? Y bueno, y pasándome ya a la número 3, considera tu competencia como aliados. De nada sirve tener esa competencia que nada más te está poniendo el pie y no te está ayudando a crecer. Y si los tienes como aliados, te ayudan a crecer. Entonces, creo que ha sido algo importante también mencionar que nuestra competencia, pues son nuestros amigos y al final de cuentas, les compartimos esto de que nos pasa a nosotros. Nuestra competencia nos los topamos en cada festival. Entonces, ahí están esos medios que también van a festivales y que también cubren y que también suben memes y nos los topamos y de qué serviría si nos los topamos ahí, les hacemos caras o no, no nos llevamos bien con ellos, cuando al contrario podríamos estar haciendo nuevos proyectos juntos y mi audiencia conoce su audiencia y viceversa. Entonces podemos crecer juntos y sin tener que estar pues peleándonos, ¿no? Claro, creo que el mejor ejemplo que tenemos de los artistas y la música, vemos que ellos no son competencia, simplemente todo el tiempo están haciendo colaboraciones, entonces no está creciendo uno más que otro, no, al contrario, crecen juntos y van sobre los mismos objetivos, entonces eso es muy importante. Y con eso también me voy a la número 4.
ya lo hemos hablado, creo que todo a lo largo de toda esta charla sobre diversificar las redes y hay que adecuarlo. Bueno, ahorita sabemos que a lo mejor hay redes sociales que los usan como otras, como el TikTok, o usan más Facebook. Entonces hay que especializar muy bien y adaptar ese contenido, cuál es la edad o el rango de nuestro público y qué es lo que las tendencias que ese público. Y sobre todo la número 5, sé constante y organizado. Jorge lo mencionaba hace un rato, que a nosotros nos ha ayudado mucho tener como un calendario de publicaciones donde estamos constantemente actualizándolo, pero pues si llega un momento en el que hay una noticia que esté en tendencia, pues nos vamos a subir a ese famoso tren del mame o hay que escalarlo porque es muy importante. Y si nosotros estamos organizados, no pasa nada, nos adaptamos al cambio y vamos continuando con nuestros proyectos. Sí, justamente. Y otro punto importante, y lo mencionábamos ya a lo largo de la charla, es hacernos de un equipo de trabajo que esté comprometido con el proyecto. No me dejarán mentir y estoy muy orgulloso del equipo que tenemos porque todos hacemos la parte que nos toca y están comprometidos con el proyecto. Saben que hay momentos buenos, hay momentos malos. Definitivamente lo que está pasando en este 2020 no es una situación muy placentera para la industria y para el equipo, pero todos se han mantenido comprometidos, todos se han mantenido muy motivados y eso hace que las cosas fluyan, eso hace que las ideas fluyan, que la creatividad fluya y es algo indispensable, sea cual sea tu proyecto o de lo que sea que te tu proyecto, siempre rodéate de un equipo de personas que estén comprometidas, que le guste el proyecto, que hagan por amor realmente al proyecto y no tanto como una obligación y hazlos parte de, y creo que eso es una clave que nos ha funcionado a nosotros bastante. Aprovecho para mandar un saludo a todos, a todo nuestro equipo que seguramente nos está viendo. Y sí, realmente es uno de los puntos clave, creo que uno de los más importantes, ¿no, Jorge? Sí, definitivamente. Y regresando a la presentación, ¿me ayudas a ponerla, por favor? Para irnos en orden, porque si no... Gracias. Gracias. Eh, Eh, bueno, relacionarte con personas que sumen valor a tu proyecto. Bueno, ya lo mencionábamos que ese equipo tiene que sumar, que estar siempre sumando al proyecto y creo que algo importante de esto es tener esos diferentes perfiles que al final de cuentas van a cumplir o van a complementar ese eh, diferente segmento al que estás, porque no todas las personas somos iguales, todos pensamos diferentes, entonces creo que eso ayuda bastante el tener esa variedad de personas, ese tipo de opiniones que al final de cuentas van a ir sumando y haciendo que el proyecto crezca. Muy. Sí, definitivamente. Y otro de los puntos clave es ser original. Hablábamos mucho antes sobre la autenticidad del contenido, sobre siempre estar en tendencia, sobre siempre crear cosas desde cero o adaptar tendencias a tu contenido. Eso es definitivamente clave, el ser original, el no buscar siempre ser como hacer lo que están haciendo los demás. Simplemente entiende a tu comunidad, entiende el tipo de contenido que estás haciendo y ser original. Los siguientes consejos, digo, también ya los platicamos. Hay que siempre innovar, hay que marcar tendencias, hay que ser bastante serios y profesionales para que tu proyecto resalte de los demás. Hay demasiada competencia allá afuera y tienes que diferenciarte y sobre todo también proyectarte como muy serio y profesional en lo que sea que hagas para poder resaltar de todos los demás. Y ya por último, ¿me ayudas, Cas, con el último consejo? Claro, si eres bueno en algo, la forma de que y cómo monetizar, sea lo que sea, si es tu sueño, si es tu pasión, tú síguelo y busca la forma en lo que te haga feliz y que puedas vivir de ello. Entonces, esto nosotros hemos aprendido a lograrlo, a llevarlo a cabo, aprendemos un poquito de todo el tiempo, pero la verdad hay días buenos, hay días malos, pero nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos, así que espero que hayan aprendido el día de hoy algunos de los tips y cómo a nosotros nos ha ayudado a crecer dentro de esta industria.
Sí, la verdad es que estamos llegando al final de esta charla ya, pero queremos agradecerles por haberse quedado hasta el final, por haberse aventado toda la charla. Esperamos realmente que algunos de estos consejos o todos de estos consejos realmente les sirvan. Eh, Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir platicando, para contar anécdotas, para que sepan más acerca del proyecto, de lo que hacemos, de lo que tienen, los planes que tenemos para un futuro, pero bueno, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero les dejamos nuestras redes sociales para que si tienen alguna duda o si quieren colaborar con nosotros o si tienen algún proyecto que creen que pueda sumar o que pueda ser afín a la identidad que tiene Fest Friends, adelante. Estamos por ahí siempre pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros buzones y nos pueden mandar correo, nos pueden contactar por Instagram, no olviden seguirnos también. Muchísimas gracias por escucharnos. Jorge, ¿algo más que tengas que decir? Pues nada, mencionar a lo mejor nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Fest Friends y en Instagram como Fest Friends-MX.